El siguiente episodio contiene descripciones explícitas de violencia física, abuso infantil, tortura y muerte. El caso de Sylvia Likens es uno de los crímenes más atroces registrados en la historia criminal de Estados Unidos. Y, aunque su relato es fundamental para entender los límites del horror humano y la negligencia social, puede resultar profundamente perturbador. Recomendamos discreción, especialmente a personas sensibles a estos temas o a menores de edad. Este episodio busca abordar los hechos con el respeto y la sensibilidad que las víctimas merecen, sin caer en la glorificación del sufrimiento ni el morbo gratuito. Sylvia Marie Likens nació el 3 de enero de 1949 en Lebanon, Indiana. Fue la tercera de 5 hijos en una familia marcada por la inestabilidad económica y el ir y venir constante de sus padres, Lester y Betty, quienes trabajaban como vendedores ambulantes en ferias. Entre sus hermanos había 2 pares de gemelos, lo que hacía de Sylvia la única hija sin su mitad. Aunque esa conexión especial la compartía con Jenny, su hermana menor, que padecía una leve discapacidad como secuela de la polio. Sylvia era el alma de esa relación. La acompañaba de la mano cuando iban a patinar, la cuidaba con ternura y siempre actuaba como su defensora silenciosa. A pesar de haber vivido en más de una docena de lugares diferentes debido al estilo de vida itinerante de sus padres, Sylvia se mantenía optimista. Era una adolescente tranquila, trabajadora y empática, que ayudaba en casa con pequeños trabajos, como planchar, cuidar niños o hacer jardinería, y solía dar parte de sus ganancias a su madre. Era conocida por sus amigos como Cookie y destacaba por su amabilidad, su energía vivaz y su sonrisa tímida. Una sonrisa que ocultaba tras los labios, debido a un diente perdido de pequeña durante un juego con sus hermanos. Sylvia adoraba la música, especialmente a los Beatles, y se aferraba a lo cotidiano y dulce de la vida, las canciones de moda, sus amigas, su hermana y la esperanza de una adolescencia normal. Pero todo eso se quebraría pronto. En la primavera de 1965, Sylvia y Jenny Likens, de 16 y 15 años, vivían con sus padres en Long Beach, California. Sylvia había empezado a experimentar los primeros amores adolescentes, disfrutando de una etapa de relativa tranquilidad. Pero a mediados de ese año, la familia se trasladó nuevamente, esta vez a Indianápolis. Fue allí donde ambas hermanas conocieron a Darlene McGuire, una chica de su misma edad con quien conectaron rápidamente. Darlene les presentó a la familia Banisevsky, una madre llamada Gertrude y sus 7 hijos, entre ellos Paula y Stephanie, con quienes Sylvia empezó a compartir juegos y momentos de amistad. La casa de los Banisevsky se convirtió en un lugar habitual para Sylvia y Jenny. Se sentían cómodas, al menos al principio. Lo que parecía una amistad inocente se transformaría en la puerta de entrada al horror. En junio de 1965, mientras Sylvia y Jenny disfrutaban de tardes inocentes jugando con los hijos de Gertrude Banisevsky en Indianápolis, su madre, Elizabeth, fue arrestada por robo en tiendas. Tras ser enviada a prisión el 3 de julio, la responsabilidad de cuidar a las niñas recayó por completo en su padre,
Lester Likens. Pero Lester, trabajador itinerante de ferias, no podía ofrecer estabilidad. Debía unirse nuevamente a los carnavales para mantener a la familia. Ante la urgencia de encontrar a alguien que cuidara de sus hijas, pensó en Gertrude. Las niñas se llevaban bien con sus hijos y Gertrude le pareció, al menos en apariencia, una mujer amable. Pese a su vida marcada por 3 matrimonios fracasados, una relación fallida reciente y una pérdida dolorosa por un aborto espontáneo, la mujer mostraba una imagen calmada. Convencido por la aparente calidez del entorno, Lester conoció a Gertrude en persona y, tras una breve charla, acordó que Sylvia y Jenny se quedaran bajo su cuidado mientras él trabajaba fuera. Aquel acuerdo, hecho con la mejor de las intenciones, se convertiría en una de las decisiones más trágicas de su vida. Gertrude Nadine Baniszewski nació el 19 de septiembre de 1928 en Indianápolis. Fue la tercera de 6 hermanos en una familia obrera de ascendencia inglesa y holandesa. Su infancia se vio golpeada por la tragedia cuando, con apenas 11 años, presenció la muerte repentina de su padre debido a un infarto. Desde entonces, su madre asumió sola la crianza de los hijos. A los 16 años, Gertrude abandonó el colegio para casarse con John Baniszewski, un joven de origen polaco. Así comenzó una vida de embarazos consecutivos, violencia doméstica y frustración. Entre idas y venidas, Gertrude llegó a tener 7 hijos. En medio de la pobreza, la maternidad y las palizas, su resentimiento con la vida empezó a arraigar profundamente. Después de varios divorcios, relaciones fallidas y la muerte de un hijo recién nacido, Gertrude quedó sola, frágil y amargada. Sobrevivía con ayuda del Estado y ocasionales trabajos de planchado en casa. A menudo fumaba en exceso y abusaba de pastillas para el asma y tranquilizantes. Su salud física se resquebrajaba al mismo tiempo que su estabilidad mental. Su hogar, sin control, se convirtió en un espacio donde sus hijos crecían sin supervisión, sin normas y sin amor. En ese caos llegó el verano de 1965, y con él, Sylvia y Jenny Likens. Cuando el padre de Sylvia y Jenny le ofreció $20 semanales por cuidar de las niñas, Gertrude vio una salida a su miseria. La fachada de una mujer amable, madre responsable y figura protectora convenció al señor Likens. La casa de los Baniszewski era una de esas de las que los niños del barrio entraban y salían a su antojo. Podían hacer cosas que sus padres no permitían: fumar, beber e incluso charlar de sexo obsceno ante los ojos de Gertrude. El 13º embarazo de Gertrude acababa de terminar en su 6º aborto espontáneo. Estaba cansada y aparentaba el doble de sus 31 años. Para colmo, su hija de 17 estaba embarazada de un hombre casado. Sylvia y Jenny compartían dormitorio con Mary, de 11 años, Shirley, de 10, y Jimmy Baniszewski, de 8. La habitación tenía un colchón en el suelo en el que los 5 niños se turnaban para dormir. Al principio, la convivencia parecía normal. Sin embargo, cuando los pagos de los Likens comenzaron a retrasarse, Gertrude comenzó a descargar su frustración en Sylvia. Proyectó su odio, sus traumas, su resentimiento acumulado sobre ella. Sylvia
una adolescente que representaba todo lo que ella había perdido: juventud, belleza, inocencia. Lo que comenzó con castigos verbales y físicos menores, pronto escaló a abusos más severos. Gertrude, ya frágil emocionalmente, comenzó a volcar su frustración sobre Sylvia. Al principio eran castigos disfrazados de disciplina: limpiar sin descanso, gritarle por cosas insignificantes o negarle comida. Pero pronto, el castigo se convirtió en obsesión. Las hermanas Lycan se convirtieron en objeto del desprecio de Gertrude. Tras el primer retraso en el pago, arrastró a Jenny escaleras arriba y la azotó con un cinturón de cuero. Bueno, he cuidado de vosotras dos zorras durante una semana para nada. El dinero llegó por correo al día siguiente del primer azote. El padre de Sylvia llegó unos días después y le dio otro anticipo. Las hermanas no dijeron nada de la paliza. Cuando Gertrude se enteró de que Sylvia reciclaba botellas de gaseosa para conseguir dinero, la atacó con una pala de madera, golpeándola repetidamente en la espalda y la cabeza. Gertrude se debilitó debido a una bronquitis crónica, así que le encargó a su hija Paula que continuase. Gertrude acusaba a Sylvia de ser una ramera, de provocar a los hombres. Sylvia, desconcertada, lo negaba una y otra vez, pero no importaba. Gertrude había proyectado en ella toda su ira con la vida. Lo que siguió fue un descenso al abismo. Sylvia admitió que tenía un novio en California. Gertrude se indignó, y también su hija Paula, que pateó repetidamente a Sylvia en la zona vaginal y la acusó de estar embarazada. No solo fue sometida a palizas, sino que Gertrude también empezó a privar a Sylvia de comida. La niña empezó a buscar alimento en los contenedores de basura. Cuando Gertrude la descubrió, ella, Paula y un niño vecino llamado Randy Lepper la obligaron a comer un perrito caliente cargado con copiosas cantidades de condimentos y especias. Cuando Sylvia vomitó, el trío la obligó a comerse el vómito. Golpes con cinturones, palizas con objetos, la obligación de dormir en un colchón sucio en el sótano, la privación de los alimentos, las quemaduras con cigarrillos, las duchas de agua hirviendo y una constante humillación verbal. Eres una sucia, una ramera. Te voy a enseñar lo que es el respeto. A Sylvia se le prohibió usar el baño. Cuando se orinaba, Gertrude la obligaba a limpiar con sus propias manos. Después, la golpeaba por ensuciar la casa. Pero Gertrude no actuó sola. Como un virus, su odio infectó a quienes la rodeaban. Primero fueron sus hijos, Paula, su hija mayor embarazada a los 17, que era cruel y violenta. Luego vinieron los niños del vecindario: Richard Hobbs, Coy Hubbard, John, el hijo menor de Gertrude, de apenas 12 años. Gertrude les animaba a darle lecciones a Sylvia. A veces les ofrecía monedas o cigarrillos. Lo que siguió fue una especie de espectáculo sádico. Sylvia era golpeada por turnos, escupida, desnudada, forzada a introducirse objetos. Coy se convirtió en uno de los principales agresores de Sylvia. Disfrutaba golpeándola con fuerza contra el hormigón del sótano y atándola durante días a instancias de Gertrude. Un día, Gertrude invitó a los niños del barrio a participar en la paliza a Sylvia.
Los matones se turnaron para ejercitar sus movimientos de karate sobre la indefensa adolescente. Las pandillas de abusones abarrotaban la casa de Gertrude y ululaban como si estuvieran asistiendo a una competición de lucha libre. Unos cuantos adolescentes mugrientos apagaron sus cigarrillos sobre el cuerpo de Silvia. Silvia pasó por una escalofriante fase de tortura. Finalmente, Gertrude obligó a Silvia a desnudarse y le introdujo una botella vacía de Coca-Cola en la vagina. Silvia se sintió indefensa porque nadie la ayudó. A continuación, Silvia fue arrojada a una bañera de agua hirviendo para lavar sus pecados. Una vez Paula golpeó la cara de Silvia hasta romperse la muñeca. Los médicos le escayolaron el brazo, pero cuando llegó a casa, siguió golpeando a la niña con la escayola. Los últimos meses de 1965 fueron horribles para Silvia, ya que no se le permitía salir de casa. A Silvia no le daban comida, más allá de galletas podridas, y la trasladaron a una oscura habitación del sótano. Un día Gertrude volvió a perder la calma y empezó a gritar a sus hijos que Silvia era una prostituta que estaba orgullosa de ello. Gertrude sostuvo entonces una aguja de gran tamaño y empezó a grabar estas horribles palabras en el estómago de Silvia. Incluso llamó a Richard Hobbs, un chico del barrio, para que la ayudara a terminar el grabado en el estómago. Marcada con un alfiler caliente, letra a letra, en el abdomen, escribieron: «Soy una ramera y me gusta». Silvia no entendía qué pasaba, por qué ella. Jamás se rebeló. Lloraba en silencio. A veces susurraba oraciones, otras pedía que cuidaran de su hermana. Nunca delató a nadie. Era como si asumiera que nadie iba a salvarla, que su voz ya no tenía valor. En sus últimos días apenas podía caminar. Estaba deshidratada, con el cuerpo cubierto de heridas infectadas. Sus gritos ya no salían de su garganta, y Gertrude aún le decía: ¿Ves? Nadie te cree. Te lo mereces. Lo más espantoso no fueron solo las torturas, sino la indiferencia colectiva. Docenas de personas entraron en esa casa. Muchos sabían, algunos participaron, otros lo permitieron. Nadie llamó a la policía. La casa, en el 3850 de East New York Street, no era solo una vivienda, era un escenario. Un teatro donde se representaba diariamente el fracaso total de la empatía humana. Nunca sabremos con exactitud cuántas veces Silvia fue golpeada, humillada, quebrada. Solo sabemos que durante semanas fue torturada hasta que su cuerpo ya no pudo más. En ese sótano oscuro, privado de amor, de justicia y de esperanza, murió una adolescente que nunca hizo daño a nadie. Pero lo que verdaderamente debería quitarnos el sueño es que no fue solo una mujer la que la mató. Fue una comunidad entera la que guardó silencio. Los golpes hicieron que Silvia sufriera incontinencia. También empezó a perder el control de sus miembros. Gertrude sabía que Silvia estaba empeorando, así que la permitió dormir en el colchón del dormitorio de arriba. Pero no tardó en darse cuenta de que Silvia estaba perdiendo el conocimiento. Temía que todo aquello se convirtiera en un caso policial. Por ello, obligó a la moribunda Silvia a escribir una nota en la que afirmaba que una banda de rufianes había abusado de ella. El 25 de octubre,
Silvia Likens intentó escapar del sótano después de escuchar una conversación entre Gertrude Baniszewski y su hijo John Baniszewski Jr., en la que hablaban de su plan de abandonar a Silvia para que muriera debido a las severas torturas que estaba soportando. Silvia intentó correr hacia la puerta principal de la casa, pero debido a sus extensas lesiones, debilidad general y a la falta de fuerzas, fue detenida por Gertrude antes de que pudiera salir. En ese momento, Gertrude le dio unas galletas para comer, pero Silvia no pudo consumirlas debido a su grave deshidratación. Gertrude, en un ataque de furia, metió las galletas en la boca de Silvia y luego la golpeó repetidamente en el rostro con una barra de cortina hasta que ésta se dobló en ángulos rectos. Después, Coy Hubbard, uno de los otros torturadores, tomó la barra de la cortina y golpeó a Silvia, dejándola inconsciente. Finalmente, Gertrude la arrastró de nuevo al sótano. Esa noche, Silvia, en su desesperación, intentó alertar a los vecinos. Gritaba pidiendo ayuda y golpeaba las paredes del sótano con una pala. Una vecina cercana escuchó el alboroto, pero no actuó, ya que el ruido cesó repentinamente alrededor de las 3 de la mañana. Al día siguiente, Silvia ya no podía hablar de manera coherente ni coordinar sus movimientos. Gertrude, intentando alimentarla, la llevó a la cocina, y al no poder Silvia beber correctamente de un vaso de leche, la arrojó al suelo con frustración. Luego la devolvió al sótano, donde Silvia estaba en un estado de completa debilidad. En ese momento, comenzó a mostrar signos de delirio, murmurando y gimiendo de manera incoherente. Cuando Paula, la hija de Gertrude, le pidió que recitara el abecedario, Silvia no pudo más allá de las primeras 4 letras y fue incapaz de levantarse del suelo. Paula, furiosa, la amenazó con golpearla si no se levantaba. Gertrude luego ordenó a Silvia que se limpiara después de haberse defecado, y al no hacerlo, la castigó verbalmente. Más tarde ese día, los otros torturadores de Silvia se reunieron en el sótano. Silvia, en un intento de comunicarse, movió bruscamente sus brazos y trató de identificar a las personas a su alrededor, diciendo cosas como: «Tú eres Ricky y tú eres Gertie». Sin embargo, Gertrude la interrumpió de manera agresiva, gritando que debía callarse. Momentos después, Silvia intentó morder una pera podrida que le habían dado, pero dijo que sentía que sus dientes se estaban aflojando. En ese momento, Jenny, su hermana, le recordó que de pequeña se le había caído un diente, pero la dejó en el sótano mientras se iba a hacer trabajos de jardinería para los vecinos con la esperanza de ganar dinero. En un intento de limpiar a Silvia, Gertrude pidió que la rociaran con una manguera de jardín, lo que hizo Richard Hobbs, otro torturador. Silvia volvió a intentar escapar, pero al colapsar antes de llegar a las escaleras, Gertrude reaccionó, pisoteando su cabeza antes de quedarse mirando su cuerpo durante varios segundos. Más tarde, alrededor de las 5:30, Richard Hobbs regresó a la casa de los Baniszewski y se dirigió inmediatamente al sótano. Al llegar, se resbaló en las escaleras mojadas y cayó al suelo, donde se encontró con una escena desgarradora. Stephanie, una de las hijas de Gertrude, estaba abrazada y lloraba sobre el cuerpo demacrado de Silvia. Stephanie y Richard decidieron darle un baño caliente y vestirla con ropa nueva. La colocaron en un colchón en una habitación mientras Silvia, aún con vida, murmuraba su último deseo: «Ojalá mi papá estuviera aquí». Pidió que Stephanie la llevara a casa. Sin embargo, poco después, Stephanie se dio cuenta de que Silvia había dejado de respirar. Trató de reanimarla, realizando maniobras de resucitación boca a boca. Mientras tanto, Gertrude seguía gritando que Silvia estaba fingiendo su muerte. El 26 de octubre de 1965,
Silvia falleció debido a una hemorragia cerebral, shock y desnutrición. Tenía solo 16 años. Tras la muerte de Silvia Likens, Gertrude Wanisewski reaccionó de manera completamente insensible. Intentó despertar a la joven, golpeando su cadáver con un libro, gritando: «Mentirosa, mentirosa», en un intento por hacerla reaccionar. Sin embargo, al darse cuenta de que Silvia estaba muerta, entró en pánico. Fue entonces cuando instruyó a Richard Hobbs para que llamara a la policía desde un teléfono público cercano. Al llegar la policía, alrededor de las 6:30 de la tarde, Gertrude los condujo hasta el cuerpo de Silvia, que yacía en un colchón sucio. Su cuerpo estaba demacrado y cubierto de golpes y heridas. Además, entregó a los oficiales una carta que había obligado a Silvia a escribir previamente bajo su dictado. En su declaración, Gertrude afirmó que había estado atendiendo a Silvia durante más de una hora antes de su muerte, e incluso mencionó que había aplicado alcohol isopropílico a las heridas de la niña, aunque de manera sutil. También intentó dar una explicación de los eventos, alegando que Silvia había huido previamente con varios chicos adolescentes antes de regresar a su casa desnuda y con la carta. Paula Wanisewski, la hija de Gertrude, sujetando una Biblia, declaró en presencia de todos que la muerte de Silvia estaba destinada a suceder. Luego, mirando a Jenny, la hermana menor de Silvia, con calma le dijo: «Si quieres vivir con nosotras, Jenny, te trataremos como a nuestra propia hermana». Mientras tanto, Jenny, siguiendo las indicaciones de Gertrude, recitó una versión ensayada de los hechos que habían llevado a la muerte a Silvia. Sin embargo, antes de que los oficiales se retiraran, Jenny susurró: «Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí y les contaré todo». La declaración de Jenny fue crucial, ya que permitió a la policía arrestar a Gertrude, Paula, Stephanie y John Wanisewski Jr. bajo la sospecha de asesinato. Ese mismo día, Coy Hubbard y Richard Hobbs también fueron arrestados y acusados de los mismos delitos. Los hijos mayores de los Wanisewski, junto con Coy Hubbard, fueron enviados a un centro de detención juvenil cercano, mientras que los hijos menores de los Wanisewski y Richard Hobbs fueron detenidos en el hogar de guardianes de niños de Indianápolis. Cuando Silvia Likens murió, su cuerpo era un testimonio aterrador de semanas de tortura inhumana. Tenía entre 100 y 150 heridas distintas repartidas por todo el cuerpo. Cortes, hematomas, quemaduras, marcas de golpes y signos de abuso extremo. Sufría una lesión cerebral grave, un hematoma subdural, y su organismo estaba colapsado por una combinación de desnutrición, deshidratación y shock circulatorio. Su piel mostraba áreas erosionadas y laceradas, y algunas zonas estaban tan dañadas que la carne había quedado expuesta. Sus pies estaban casi destrozados, su cavidad vaginal hinchada hasta casi cerrarse. La autopsia no solo reveló el alcance físico del daño, sino también el estado de abandono absoluto. Silvia había sido privada de alimento, agua y compasión. Aunque la causa oficial de la muerte fue una combinación de traumatismo craneal, shock y malnutrición, también se consideró la posibilidad de asfixia. El estado de su cuerpo era tan extremo que el abogado de la principal responsable, Gertrude Wanisewski, declaró que Silvia había sido sometida a actos que ni siquiera se le harían a un perro. Aún más doloroso fue el hecho de que su hermana menor, Jenny, fue obligada bajo amenazas y miedo
a presenciar e incluso participar en parte de las torturas. El crimen fue calificado por el tribunal como el más horrible cometido jamás en Indiana. Gertrude inicialmente negó su participación en la muerte de Sylvia, pero para el 27 de octubre admitió que sabía que sus hijos, especialmente Paula y ese chico llamado Coy Hubert, habían maltratado física y emocionalmente a la niña. En su declaración, Gertrude afirmó: Paula fue la que causó la mayor parte del daño, y Coy Hubert la golpeó mucho. También admitió haber obligado a Sylvia a dormir en el sótano en varias ocasiones cuando la niña mojaba la cama. Sin embargo, Gertrude se mostró evasiva cuando un oficial mencionó que las razones más probables de la incontinencia de Sylvia eran su angustia mental y una lesión en los riñones. Por su parte, Paula Wanisewski firmó una declaración en la que admitió haber golpeado repetidamente a Sylvia con el cinturón de policía de su madre, causándole una fractura en la mandíbula, además de otros actos de brutalidad, como empujarla por las escaleras hasta el sótano en al menos 2 ocasiones. John Wanisewski Jr. también admitió haber azotado a Sylvia en una ocasión, pero explicó que la mayoría de las veces usó sus puños para abusar de ella. Además, confesó haber quemado a Sylvia con fósforos en varias ocasiones y añadió que su madre había quemado a la niña con cigarrillos repetidamente. Además de los miembros de la familia Wanisewski, otros 5 niños del vecindario que habían participado activamente en el abuso de Sylvia, entre ellos Michael Monroe, Randy Lepper, Darlene McGuire, Judy Duke y Anna Cisco, fueron arrestados el 29 de octubre. Todos ellos fueron acusados de causar lesiones a Sylvia y fueron puestos en libertad bajo la custodia de sus padres, citados para comparecer como testigos en el juicio que se llevaría a cabo posteriormente. El juicio que siguió fue uno de los más notorios en la historia de Indiana. Gertrude Wanisewski fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, se le permitió salir en libertad condicional en el 85. Falleció en 1990. El caso de Sylvia Likens llevó a cambios en las leyes de protección infantil en Indiana y sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal. La trágica historia de Sylvia Likens ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales. Su sufrimiento y muerte no han sido olvidados, y su legado ha servido para aumentar la conciencia sobre el abuso infantil y la importancia de la intervención temprana. Sylvia Marie Likens, una joven llena de vida y sueños, se convirtió en un símbolo de la necesidad de proteger a los más vulnerables entre nosotros. Y una semana más está con nosotros Pedro Riutor. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Javi. Pues muy bien, aquí esperando la conexión para hablar de un caso tremendo, que ya, mira, vengo protegido con un cuarzo blanco y todo. Un caso terrible, es terrible. Es uno de esos casos que llevaban en el tintero desde la primera temporada. Te lo dije la semana pasada, tenía otro preparado. Tuve un sueño como con este caso. Me habló alguien además preguntándome por si iba a hacer este caso en algún momento y dije, bueno, pues es el momento de sacarlo, pero es un caso que te deja un mal cuerpo. Es de los únicos capítulos de A través de la niebla que he tenido que poner un aviso al principio del programa. Es que sí, el caso es heavy, es muy heavy. Es esa parte, ¿no? Yo creo que si me dedicara a la criminología
es la parte que menos me interesa, ¿no? La gore, ¿no? Que me parece, pues eso, muy, muy desagradable y que no me interesa. Me interesa más la psicología, pero además este caso como que aúna muchos temores míos, que son los vecinos, que es una cosa que yo les tengo pavor, aunque luego me relaciono mucho con ellos. Ese descontrol de la sociedad cuando no está siendo vigilada, ¿no? Es como un poco que hay ahí un par de cosas, de temores, porque yo soy como una persona que cree mucho en las normas, ¿no? Aunque luego también sea bastante de improvisar y tal, pero me refiero que creo en las normas sociales, ¿no? Y estos casos como que me dejan totalmente cao, sin energía. Es uno de esos casos. Aquí tuvimos la temporada pasada el de Junko Furuta, la chica japonesa a la que habían maltratado hasta la saciedad de una manera salvaje. También el asesinato de Hello Kitty, que lo trajiste tú. Son casos que nos muestran una cara espantosa. Es que yo, por ejemplo, en este concretamente, por mucho que se pudiese analizar a nivel psicológico a esta mujer, a Gertrude, etcétera, etcétera, es que carece completamente de sentido todo lo que sucede ahí, porque ya no es solo ella, es un vecindario entero el que participa en esto contra una pobre niña. O sea, es terrible. Eso es lo que me quería referir, ¿no? Que cada uno pues tenemos nuestros miedos, ¿no? Particulares. Pues los míos, pues por ejemplo, son los desiertos, me provocan ansiedad, ¿no? O el calor extremo. Y otro de los miedos que tengo yo es la sociedad sin control, ¿no? Porque o que la sociedad se toma la justicia por su mano, ¿no? Por la mano, y hace lo que le da la gana. Y este es uno de esos casos que te recuerda que eso puede pasar, ¿no? En un micromundo, para entendernos, en una especie de barrio aislado, ¿no? Un poco marginal, pero que esas cosas ocurren, ¿no? Y entonces me vuelve loco, se me queda el culo torcido, como se dice vulgarmente, ¿no? Leyendo la condición humana, ¿no? Que hay gente que cuando realmente tiene libertad o cree que posee el don de hacer lo que le dé la gana, lo que llega a hacer es tremendo. Vamos a hablar un poco de... Bueno, no me voy a meter en todos los detalles que ya he contado en la introducción, porque ha sido una introducción muy extensa. Creo que son 30 minutos hablando sobre el caso, porque no quería contar las cosas de una manera trivial o superficial. O sea, quería meterme de lleno en todo lo que es el contexto familiar de ambas protagonistas y lo que fueron esos maltratos, ¿no? Porque creo que no se puede pasar de puntillas sobre este caso, porque hay que entender muy bien lo que estaba sucediendo en esa casa. Pero el caso, para irnos al principio y tampoco meternos demasiado en ello, los padres de Silvia, trabajadores de feria ambulante, un contexto económico bastante precario. De hecho, la madre acaba en prisión por hurto, el padre tiene que hacerse cargo de las hijas, pero tiene que seguir con ese trabajo, y es entonces cuando decide pues dejarlas al cuidado de la familia, de la familia de Gertrude, vamos, de esta mujer, que ahora hablaremos de ella. Que esto ya nos habla un poco de la precariedad en la que vivía esta familia, ¿no? Todo el tiempo mudándose de un sitio a otro, muchos hermanos. Claro, el padre no tiene ni idea de lo que va a pasar ahí. Imagínate, ¿no? Por eso te digo hasta qué punto las condiciones económicas pueden justificar decisiones de este tipo. Dejar a tus hijas al cuidado de una persona que apenas conoces, que ni siquiera ha visto bien esa casa, ¿no? Porque se hablaba de que dormían en un colchón 5 niños que tenían incluso que turnarse. O sea, imagínate cómo el padre acaba dejando a su hija ahí. Perdona, que esto a mí ya me parecía un suplicio cuando leía el caso, ¿no? Ya decía, Dios mío, tener que dormir. Hombre, si eres un niño, pues a lo mejor te lo tomas con algo de gracia, ¿no? O de aventura. Una noche, 2, pero luego tú necesitas dormir. De continuo tenía que ser terrible eso. Y aparte que, claro, este hombre era su vecina, pero no la debía conocer demasiado bien todo lo que esta mujer ya arrastraba, que era en sí una película, vamos. O sea, una mujer que se hablaba que de pequeña ya había experimentado pues un trauma al ver morir a su padre repentinamente, había quedado al cuidado de su madre, deja la casa muy pronto para casarse con un hombre. Este pues la somete a maltrato físico, a maltrato verbal continuo, y su vida se convierte un poco en una espiral, pues eso, de maltrato y de embarazos, abortos espontáneos, etcétera, etcétera, así hasta llegar a tener 7 hijos,
hasta llegar a aparentar pues el doble de la edad que tenía, porque en el momento de los hechos contaba con 31 años, pero tú ves las fotos, parece que tenía 60, parece una bruja de película mala. O sea, ya nos metemos en ese contexto de esa casa en la que además se hablaba en el barrio como que era una casa en la que los niños podían hacer un poco lo que les daba la gana, ¿no? La casa de Tócame Roque, como se suele decir comúnmente. Allí entraban, fumaban, bebían, incluso hablaban de sexo con esta mujer. Entonces era un poco un lugar extraño, ¿no? Yo quiero pensar que este hombre no sabía nada de estos rumores para dejar a las hijas en esa casa. Bueno, apuntes. Es decir, que el nombre de Gertrude poco ayudaba, ¿no? Porque si tiene pinta de bruja, el nombre ya parece, ¿no? Como una casualidad muy, muy siniestra, ¿no? El nombre Gertrude es un nombre que a lo mejor, oye, habrá gente que se llamará Gertrude maravillosa, la gran mayoría, pero me refiero que poco ayuda. Luego, respecto a lo del padre, es que claro, es que estamos en una época, yo no recuerdo exactamente el año en el que sucedió esto. En el 65. Pero estamos en una época que todavía lo de los derechos de los niños y tal, ¿sabes? Porque los derechos de los niños, tal y como los entendemos hoy en día, no han sido siempre así. Y hace cosa de un siglo, pues posiblemente ni existían. O sea, la gente ni se los planteaba. Había niños que mendigaban y que malvivían. Y bueno, hoy en día basta irse a países de Latinoamérica o de continentes, que también los hay, donde los niños, pues bueno, están básicamente muchos de ellos en la calle y viviendo en la indigencia, en la pobreza, cuando una parte de la sociedad es multimillonaria y tal. Existen esas diferencias y existen esas carencias. Pero bueno, a lo que voy. O incluso en España, que tampoco hace falta irse lejos. O sea, sí, en España también debe haber. Lo que pasa que a lo mejor no es de una manera tan visible como, por ejemplo, creo que es en Colombia con la vendedora de rosas, que se relataba la historia de una niña que vivía en la calle y que, bueno, rodeada de niños que estaban completamente marginados. Yo creo que en España, hoy en día, no digo hace unos años, gracias a Dios se vigila bastante más ese tema, ¿no? Y espero que así sea. Otra cosa es que se sobrevalorice lo que es la juventud, ¿no? Que eso es otro tema y que ya podemos hablar en otro debate. Pero que es importantísimo que los derechos de los niños estén ahí, ¿no? Y se luche por ellos. Claro, en esa época no creo que estuviera tan vigilado. De hecho, me atrevería a decir que apenas se vigilaban este tipo de cosas. Y claro, esto era un campo de cultivo para que un padre, pues, desesperado por su situación económica, quiero entender que fue eso, pues, oye, no investigara más allá de que, bueno, pues la dejo con mi vecina, que aparentemente es una buena persona. Creo que lo del trabajo de feriante tampoco ayudó, porque si eres feriante y estás viajando constantemente, pues no estás al día de los cotilleos del barrio, ¿no? Porque yo creo que, a ver, a la gente de los alrededores debía olerse algo, ¿no? Digo yo, no sé. Claro, y que con su mujer en la cárcel, imaginamos, no eran solo estas dos niñas, eran más en la familia, su mujer en la cárcel en ese momento, este hombre teniéndose que ir a trabajar fuera, pues entendemos que el contexto era bastante agobiante, desesperante, y claro, se hablaba de que esta Gertrude proyectaba una fachada de mujer responsable en el barrio, o sea que a lo mejor había un submundo infantil en el que ella se movía, porque por esa casa entraban muchos niños que tenían idea un poco de lo que sucedía ahí dentro, pero era un poco secreto. O sea, los padres no tenían tanta idea, o en el barrio no había tanta idea. Sí, pero bueno, al fin y al cabo, los niños suelen hablar, suelen pavonearse de este tipo de cosas y tal, y al final el cotillo, yo creo que sí, me da la sensación, que hubo un poco de negligencia paternal en este caso. Creo que el padre, yo diría que pecó un poquito, de acuerdo, estoy totalmente conforme en que la situación económica poco ayudaba, familiar tampoco ayudaba, pero creo que aún así, hombre, no estás dejando a un canario con tu vecina, estás dejando a tus dos hijas. Entonces eso requiere de una información exhaustiva y aún así te puedes equivocar. Y que el maltrato se proyecta durante mucho tiempo y es un maltrato salvaje como para que este señor no se pasase por allí en algún momento y no se diese cuenta de lo que estaba sucediendo. Yo creo que hay un poco, sí. Yo estaba leyendo el informe, que conocía
el caso, creo que a través de una película que no terminé de ver, me parece que es que hay una película... Hay un libro que creo que se llama La chica del sótano, pero yo no lo he leído, vamos. No sé si luego también imagino que hay película. Sí, hay una película... Pero bueno, que quiero decir que todo influye, ¿no? Y es fácil hablar desde la distancia y en eso me reconozco yo, ¿no? Pero vamos, que si fuera mi hija, creo que no sé, tantos meses y tan desinformado, claro que igual me falta también información a mí. Y a lo mejor si era un feriante que se iba a un pueblo lejano, pues hombre, por ahí, yo qué sé, no sé. Esta mujer, hablamos de la economía de la familia de Silvia, pero también hay que hablar de la economía de la familia de Gertrude, porque esta mujer coge este encargo, digamos, de cuidar a las niñas, porque hablaba de que se encontraba en un momento desesperante, no tenía unos ingresos fijos, tenía muchas bocas que mantener y solamente pues planchaba de vez en cuando y la situación era terrible. Entonces, con la promesa de $20 semana que le había hecho el padre, pues dice, pues me hago cargo de estas niñas y así pues un poco solvento todo este tipo de problemas. Claro, al principio la convivencia parece más o menos normal, pero se retrasa el primer pago, que tampoco es un retraso que digamos de 2 semanas, es un par de días, ¿no? Lo que tardan en llegar esos $20 y Gertrude empieza un poco a descargar su frustración en Silvia, su odio, sus traumas, el resentimiento acumulado, porque se habla de que Silvia representaba todo aquello que esta señora había perdido, ¿no? La juventud, la belleza, la inocencia. Entonces lo que empieza con castigos verbales pronto se transforma en una cosa muchísimo más severa. O sea, ya cuando ese primer pago la arrastra por las escaleras, la golpea, o sea, imagínate si las cosas empiezan así, ¿cómo pueden ya degenerar? O sea, si eso es el inicio, solo puede ir a peor. Claro, aquí hay una pregunta que a mí me invade y digo, ¿fue lo del pago el detonante o cualquier cosa que hubiera pasado que a ella le hubiera disgustado hubiera sido igualmente un detonante? Porque parece ser que esta mujer era una depresión, parece ser, a punto de explotar y que le bastaba muy poco, porque como tú bien indicas, lo gordo, para entendernos, empezó cuando se produjo el primer retraso, pero luego recibió ella no solo la paga, sino también un adelanto de la siguiente. Sí. Entonces ahí tendría que haber variado su actitud, ¿no? O por lo menos tendría que haber apreciado, porque hay un dicho muy popular que es no muerdas de la mano que te da de comer, y ella, en cuanto se dio la vuelta a este señor, no solo la mordió, sino que, vamos, la despertó. Entonces, claro, da a entender que era un perfil tan fuera de lugar, tan desquiciado, para entendernos de alguna manera. Yo digo, es que al final, no que esté escrito, ¿no? Pero parece ser que a esta mujer le bastaba el peso de una pluma para reventar de una manera violenta y tan terrible como lo que hizo, ¿no? Con los actos con los que sometió a esa pobre chica. Yo quiero pensar que es eso, porque es que no caben más explicaciones en mi cabeza. Ella centraba mucho, pues eso, lo que decía, sus frustraciones en Silvia, y además la acusaba de cosas que no tenían ningún sentido, ¿no? Silvia era una chica de 16 años y esta mujer pues la acusaba de ser promiscua, de ser una prostituta prácticamente, ¿no? Entonces, imagino, lo que yo no entiendo es cuando esos maltratos físicos, verbales, por razones triviales, digamos, ¿no? O sea, acusaciones de promiscuidad, de mala conducta, ¿por qué nadie interviene en esas primeras etapas? ¿Y qué rol juega el miedo, la indiferencia o la normalización de la violencia en este caso? Porque claro, no solo hablamos de Gertrude, es que su hija Paula, que por cierto estaba embarazada, tenía 17 años y estaba embarazada de un hombre bastante más mayor que ella, también juega un rol bastante importante en esos primeros abusos físicos y es una de las más crueles con la niña. Sí, es que es como una especie de cuento de terror todo esto, ¿no? Porque es cierto que cuando una persona está mal, de alguna manera, en muchas ocasiones, lo hace pagar a los demás. Y hay otra parte de la sociedad que cuando realmente está mal, pues se desaparece del mundo, ¿no? Para que nos entendamos, porque no sé si se puede decir la palabra, ¿no? Se hace desaparecer a sí mismo.
Pero hay una gran mayoría de personas que toda su frustración, todo su odio y todas las traumas que tienen, muchos de ellos causados por la religión, por la represión, porque claro, esta mujer, la Gertrude, que ahora nos parece una bruja y que realmente lo es, se convirtió en una bruja, también debió ser una niña inocente en su día y debió tener sus aspiraciones, sus sueños. Pues ponte en su piel un momento, que no lo justifica para nada, ¿eh? Pero imagínate toda una vida de frustraciones y tener que cuidar de la madre, que se dice rápido, pero después de haber nacido en la época en la que ella nació y en la que te dicen, bueno, olvídate de todo, ¿no? Me recuerda un poco la película esa, perdona que ahora haga este inciso, la segunda parte de la trilogía esta, Bill, creo que se llama, ¿no? Sí. Que ella nace como en un entorno que para ella es espantoso. Claro, para los padres era lo más normal del mundo, ¿no? Pero para la niña es horrible, que ella solo sueña con ser una cantante famosa, una actriz, alguien que brille por luz propia, ¿no? Y que todo el mundo aplauda y... No, pues un poco, no sé si era el perfil de esta chica, pero supongo que debía tener sus aspiraciones, sus sueños, y se ve frustrada todo esto. Y encima te das cuenta que la vida ya te ha pasado y de repente pues te ves en esa situación tan chunga, con 7, 8 hijos creo que tenía, y teniendo que cuidar del hijo de otro. Bueno, no lo justifica, ¿no? Pero me imagino que todo ese odio fue lo que la convirtió en una bruja, ¿no? Y toda esa frustración. 13 embarazos, 6 abortos espontáneos, la hija también embarazada de un señor bastante mayor, que por eso cuando yo decía lo de la promiscuidad, cuando tenía en su propia casa todo aquello que criticaba, ¿no? O todo aquello que por lo que castigaba a Silvia. De hecho, hay uno de los primeros momentos en los que, después de presionar a Silvia para que hable sobre su vida privada, esta admite que tiene un novio en California, y Gertrude se indigna, la dan una paliza, y es su propia hija, Paula, la que acusa a Silvia de estar embarazada y comienza a darle patadas en su zona genital. O sea, imagínate a qué niveles estaba en esa casa. Por eso hablaba de ese rol que juega el miedo o esa normalización de la violencia en ese entorno, porque allí se acepta como algo normal. O sea, es que va a sonar feo, pero Silvia se convierte en una suerte de mascota sin más personalidad que darle palizas a ellos. O sea, No, yo lo que creo que se convierte en un muñeco de esos que aprietas y se deforma y luego vuelve a su forma habitual. La reducen a la nada más absoluta. A un muñeco antiestrés, pero en este caso es un muñeco antiestrés, antirreligión, anti-traumas, anti-frustración, anti-todo. Porque tú imagínate que a un chaval de los de hoy en día, que no quiero decir que sea así, pero que deseo que sea así, ni mucho menos, pero me refiero que a un youtuber, ¿no? De estos que miran con tanto ojo crítico a todas las cosas, lo pones en una situación así, vamos, se vuelve loco, resiste un día, ¿sabes? O sea, es impensable, porque es impensable ahora, pero en aquel entonces es lo que te decía, que un poco los derechos de los chicos, de los niños o de los adolescentes brillaban por su ausencia, ¿eh? Y eso es una cosa tremenda, porque es que es un grupo débil, es un grupo socialmente débil, porque tienen poco poder, dependen de los adultos, y bueno, ya sabemos todas las cosas que ocurren, ¿no? en ciertas situaciones. Pero yo creo que se convirtió en eso, en una especie de canal catalizador de todo este odio y represión que vivían esas personas. Que claro, la historia a veces se repite, porque yo digo, una reflexión que yo hago, ¿no? Si eres pobre, ¿por qué tienes tantos hijos? O sea, quiero decir, es una cosa que me llama la atención, ¿no? Socialmente veo que la gente rica tiene pocos hijos, salvo excepciones. Y la gente pobre, que tiene una situación comprometida, o pueda ser mi caso, si yo fuera padre, como mucho yo podría permitirme un hijo o dos, pero veo verdaderas situaciones comprometidas en las que tienen 7, 8, y no estoy hablando de la selva amazónica
ni en África, no, estoy hablando de las sociedades pues, en las que vivimos, ¿no? Y digo, es que no acabo de entenderlo del todo, porque de alguna manera hay que pensar también que eso va a condicionar la vida de tus hijos, y habría que pensar, creo que uno tendría que ser bastante adulto para decir en qué condiciones puedo traer y cuántos puedo traer al mundo, ¿no? No sé, es una reflexión que dejo ahí, ¿no? Sí. Un poco. No, claro. Y creo que antiguamente pues era como, quizás estaba más justificado, porque decían, bueno, serán los que nos darán algún día algún provecho. No sé, se veía que los hijos debían ser eso, una extensión de los padres, nada que ver con lo de ahora. O sea, quiero decir, no, los hijos pues muchas veces se entendían como eso, como una extensión entre los padres y como unos bienes materiales, aunque se les quisiera también, pero existía esa... Entonces se justifica más, pero es una cosa que hoy en día, por ejemplo, pues ya no tiene mucho sentido que las familias con más carencias tengan tantísima cantidad de hijos, porque al final, bueno, es de alguna manera condicionarlos a vivir en una situación precaria, creo yo. Claro, hablando de esta mujer, lo que yo comentaba al principio del programa, no podemos intentar ponernos en su piel, intentar entender su contexto psicológico, pero llega un punto que yo me voy a salir un poco del papel de moderador para decir, esta señora era una... no se me ocurre un insulto que pueda decir aquí sin que me tumben el vídeo. O sea, te quiero decir, en el momento en el que ya empezamos con privaciones de comidas, obligar a la niña a comerse su propio vómito, golpes con cinturones, palizas con objetos, la obligación de dormir en el sótano en un colchón sucio, quemaduras con cigarrillos, el obligarse en un momento dado incluso a meterse una botella de Coca-Cola por su zona genital y después darle baños de agua hirviendo para exhumarla de sus pecados. O sea, ¿en qué punto estamos y en qué mente enferma puede entrar todo eso? Y ya no solo en qué mente enferma, ¿no? Sino cómo participan varios niños, adolescentes del entorno, incluyendo los propios hijos de Gertrude, que comienzan a ser parte activa de ese abuso, incluso con entusiasmo. Entonces, no sé, Pedro, si tú leyendo este caso, ¿cómo has pensado que se puede generar este clima, de sadismo colectivo y si se puede hablar de responsabilidad criminal en menores cuando están influenciados por adultos? Bueno, a ver, es que es muy complejo y eso es una respuesta que a lo mejor la podría dar de una manera más técnica y extensa y veraz alguien que estudie pues eso, psicología y la condición humana, ¿no? Desde mi prisma. Entiendo, o sea, intento empatizar con la vida que ha llevado esta Gertrude y digo, es tremenda. No justifica lo que hace, pero es tremenda. Cuando tú no le interesas a nadie, cuando tú eres un despojo, cuando tú eres una mujer en una sociedad donde las mujeres, pero así, pintaban menos que cero, encima te ha pasado factura los años, estás envejecida, bueno, es que son muchos condicionantes, ¿entiendes? Son muchos ingredientes los que se han puesto en esa olla y el fuego está a tope. Claro, uno desde su prisma y su actual situación, como es la mía, le cuesta muchísimo, a mí el primero más que a ti, empatizar con eso, ¿no? Pero claro, de repente el monstruo se crea y es un monstruo real. Pero el monstruo lo hemos creado todos sin darnos cuenta. A mí, en mi opinión, las religiones represoras, que no estoy diciendo que las religiones sean malas, lo que estoy diciendo es que muchas religiones, me da igual la que sea, reprimen los instintos y reprimen, pues eso, crean diferencias entre el hombre y la mujer, el deseo, todo esto que son condiciones humanas que son innatas en nosotros, no podemos evitarlo, ¿sabes? Luego, pues socialmente, pues esta marginalidad, ¿sabes? La pobreza, esta desigualdad, todo esto hace que de alguna manera podamos llegar a entender el comportamiento de esta mujer. Y ahora voy a la segunda parte y no me quiero enrollar. Los niños, a mí me da terror. Me da terror porque es cierto que los niños no tienen el cerebro a lo mejor del todo formado, la moral, la ética y tal. Claro, y de alguna manera como que normalizan esa violencia con bastante facilidad, ¿no? Lo que yo quisiera saber es si en algún momento ellos pensaron
que lo que estaban haciendo no era correcto, porque para mí es la gran diferencia, ¿no? Aunque participaran de alguna manera, me gustaría saber si en algún momento, porque yo he sido niño también y he tenido actitudes también, no voy a decir que he sido un santo, ni muchísimo menos. He sido un niño bastante movidito y bastante cabroncete, pero me refiero, no he llegado nunca a esos extremos. Y cuando alguna vez he cometido algún acto, pues un poco, no sé cómo llamarlo, poco moral, me lo he planteado, ¿no? Yo sí me lo he planteado. Entonces, yo creo que es la gran diferencia, saber si esos niños en algún momento de esta historia se plantearon que lo que estaban haciendo era vergonzoso, porque sí ha habido casos en los que los niños han participado de este tipo de actitudes, pero luego han sido ellos mismos los que han confesado a la policía lo que ha ocurrido, ¿no? Siempre nos quedará la duda de saber. Claro, es lo que avanzábamos un poco antes, es una deshumanización progresiva de Silvia. O sea, es un momento en el que se convierte en un objeto de tortura. Entonces yo no sé lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo se llega al punto de tratar a un ser humano como algo desechable y qué papel tiene o juega la pérdida de empatía, sobre todo a unas edades tan tempranas? Pues imagínate, porque cuando eres un niño crees que va a haber una justicia, crees que va a haber un bien, un mal, crees que... y no. O sea, no. De repente te topas con que un pajarito ha caído de un árbol, que siempre pongo el mismo ejemplo, y se lo están comiendo vivo unas hormigas. Entonces te das cuenta de que esa justicia divina a la que todos a veces apelamos, o casi todos, el bien, el mal, todo eso, que son un poco cosas inventadas y que nadie va a venir a salvarte, y que si tu vida está marcada por unas condiciones bastante chungas, pues te va a tener que tocar comértelas con patatas. Y entonces a lo mejor ahí es donde empieza esa especie de, no sé si de deshumanización o psicopatía o lo que sea, y vuelcas, si no tienes los recursos suficientes o no eres lo suficientemente inteligente para buscar una salida, es donde empieza esa maquinaria, ¿no? La maquinaria del monstruo, ¿no? Y empiezas a crear esas cosas, ¿no? Y a despreciar la vida ajena y todo, ¿no? Y no sé. El papel que también tuvo la hermana ahí, de tener que soportar todo esto, ver cómo lo que le están haciendo a tu hermana, una hermana que además tenía una relación más especial, porque esta chica tenía secuelas de la polio y era precisamente su hermana la que cuidaba un poco de ella, la que la ayudaba en todo. Entonces ver cómo está sucediendo todo eso, no ser capaz de reaccionar, no ser capaz de decir nada, imagino que estaba también sometida a un estrés mental y a unos niveles de miedo, de pensar también que ella en algún momento incluso podía convertirse en esa víctima, ¿no? Pero es terrible. Claro, es que es lo que los niños y los adolescentes, bueno, los adolescentes no tanto, pero todos los niños están muy desprotegidos. Todos hemos sido niños y hemos visto actitudes a lo mejor no correctas de otras personas y no las hemos contado por miedo a represalias o... Sí, o a que no te crean. A que no te crean, o bueno, siempre ha estado el malote del cole, que te miraba y te decía, como digas algo, te despellejo. Y todos participábamos de ese silencio y a lo mejor veías, ¿no? Yo en mi caso, como era un poco el que daba y recibía, yo estaba ahí en medio, ¿no? Yo, quiero decir, pero veía casos pues eso, del típico malote que... Y tú eres un niño y eso lo procesas de una manera... Pero fíjate, si es verdad, por ejemplo, los niños que pegan en el cole, que yo, por ejemplo, pues pegaba y me pegaban y tal, porque a mí me pegaban, de alguna manera, me pegaban de una manera educativa, ¿no? Que hoy en día también es una cosa impensable, pero te pegaban los profesores, te pegaban los padres y tú pegabas. Un niño, al final, acaba siendo como una especie de loro, que dice todo lo que oye y lo repite, a veces sin saber lo que está diciendo, y copia los comportamientos muchas veces de los adultos. Sin ir más lejos, yo he vivido la época en la que se fumaba en clase, y claro, yo he sido fumador 30 y pico de años, y siempre he tenido una debilidad visual, estética por fumar. Siempre me ha parecido súper estético. ¿Por qué? Porque lo he vivido de pequeño y lo he tratado de pequeño. Entonces, un poco es eso, ¿no?
los niños cuando ven que la violencia está permitida se puede, pues como que se deshumanizan, no. La mejor manera a lo mejor de evitar esos comportamientos es lo que le acabas de hacer a ella, hacérselo al niño que lo ha hecho. Que te han apagado un cigarrillo o que tú le has dado una patada, pues pégale una patada y verás que van a decir qué bárbaro. No, pero es que a veces en una situación así el niño tiene que entender que eso duele, porque si no, pues eso. Claro, y hablamos también de todo un vecindario, porque no solo a mí me cuesta mucho creer que nadie supiese lo que estaba sucediendo en esa casa. O sea, en un momento Silvia deja de asistir a la escuela porque no puede. O sea, no puede. Está desnutrida, deshidratada, o sea, es imposible, ¿no? Y hay un momento de la historia en el que ella intenta escapar. O sea, ya en las últimas intenta escapar. Claro, es imposible porque prácticamente sus miembros no le responden. No tenía el control ni siquiera de... O sea, es que me resulta tan difícil llegar a ni siquiera pensar el nivel de maltrato de cómo estaba esta chica, ¿no? Pero bueno, intenta escapar, grita por ayuda, golpea las paredes del sótano esa noche en sus últimos esfuerzos, ¿no? Una vecina llega incluso a oír sus gritos, pero no llama a la policía. Entonces es lo que un poco lo comentamos, creo que fue en el caso del maestro de la mazmorra de Siracusa, que estuvo mi amiga Emma, y nos habló un poco de la mecánica de los barrios estadounidenses, ¿no? Que hablaba que era muy distinto a España, que muchas veces nos cuesta, desde aquí, cuando hablamos de True Crime y hablamos de casos de Estados Unidos, nos cuesta el decir, pero ¿cómo nadie llamó a la policía? ¿Cómo nadie tal? Y ella nos comentaba eso, que la mecánica, el funcionamiento de un barrio en Estados Unidos es muy distinto a España. No hay esa empatía que muchas veces entre vecinos te saludas, se conocen, no sé qué. No, aquí... y este es el caso perfecto, ¿no? Para hablar de esto. O sea, esta mujer oye los gritos, elige no llamar a la policía, muchas personas optan por no involucrarse. Entonces, ¿dónde está el límite entre prudencia y complicidad por omisión? El límite lo marcamos nosotros. Nosotros marcamos los límites de todo. De todo. Y claro... Claro, que yo me pongo en la piel de esa mujer, no sé, por decir algo, ¿no? Y paso por ahí y claro, es lo que hablábamos antes. La mujer, oye, pues si gritaba y era una niña, pues algo malo habrá hecho, le estarán pegando porque se habrá portado mal, se lo habrá buscado. Es lo primero que piensa, ¿no? Creo yo, un vecino en un barrio estadounidense, ¿no? que es como tú lo describes, digo yo. ¿Para qué vas a buscarlo? ¿No? Y te quitas de problemas y ya está. No lo sé, quiero pensar eso. Pero lo que hablas de los límites, creo que los límites en todo lo marcamos nosotros. y tristemente es así. Lo que decía, que en las últimas horas Silvia ya no puede hablar, no puede moverse, pero ellos siguen golpeándola, humillándola, la dejan agonizar sola. Entonces, ¿cómo puede interpretarse el hecho de que nadie, ni siquiera sus agresores, muestren piedad en esos momentos? Y ¿qué nos dice esto, no, sobre el poder destructivo de una crueldad sostenida en el tiempo? Es que... Hay una cosa controvertida aquí que me gustaría decir, ¿eh? La crueldad es adictiva. O sea, el ser humano, por mucho que intente... Yo no digo que no haya excepciones, que no haya gente angelical, que a mí son los que más pavor me dan, los que parecen bellísimas personas, a mí me descolocan totalmente. Imagínate a qué grado hemos llegado, ¿no? A mí son los que más terror me dan. Pero lo que quiero decir es que yo creo que todos tenemos ese ladito oscuro y que la crueldad tiene un punto de no sé cómo decirlo, adictivo y de morbo. Y eso es así, porque si no, no habría un true crime. O sea, los true crimes funcionan muchas veces, y tú lo sabes más que nadie, cuando plantas un caso cruel y muy sanguinario, muy gore, pues tiene más popularidad que a lo mejor un caso que es, pues oye, más light, ¿no? Y tristemente es así, por eso digo que a lo mejor en esa espiral de locura, niños, la bruja esta, Gertrude, tal, pues uno va como haciéndose adicto a eso, ¿no? Y va subiendo un escalón cada vez más y ya de repente la cosa no tiene vuelta atrás.
Porque dices, bueno, ahora ya está tan hecha polvo la persona y hablando en plata y directamente que ya casi que mejor llegar hasta el final. No lo sé. Quiero pensar una cosa así porque es que es un caso desmoralizante, porque no hay o sea, no es el caso de un asesino que mata gente que viste de rojo porque le recuerda a la Cruz Roja. No, es que, yo qué sé, no, aquí es una tía asquerosa, porque la vida la ha vuelto así, un personaje asqueroso. Otra cosa es que lo justifiquemos de una manera o de otra, busquemos justificaciones, rodeada de gente con la cabecita aún no formada, haciendo unas cosas atroces porque sí. O sea, haciéndole pagar todo eso a una persona inocente porque sí. Bueno, ¿qué conclusión te queda? La condición humana. En algunos momentos, gracias a Dios, porque también la condición humana a veces maravillosa. Pero... Bueno, que se habla mucho de que eran niños, pero los dos hijos de Gertrude ya tenían una edad, que ya tenía 17 años y, o sea, que era gente que tenía ya una edad para ser consciente de lo que estaba pasando ahí. Por eso he ido con cuidado, porque he dicho niños, luego adolescentes, pero los adolescentes creo yo ya que, mira, un niño vale, pero un adolescente, a mí, que digan lo que quieran, yo tengo mi opinión, yo creo que a partir de los 14, 15 años, año arriba, año abajo, ya empiezas a distinguir muy bien lo que está bien de lo que está mal, ¿sabes? Sí. Bueno, yo no me voy a meter otra vez en eso porque ya lo he comentado muchas veces. Aquí en España tenemos un caso que es sangrante, que es el caso de Sandra Palo. O sea, si ese caso nos sirvió para que nos planteásemos qué fallos puede haber en el sistema, porque a mí que esa gente esté en la calle, lo siento mucho, pero me mojo, no. O sea, que esas personas hayan tenido la posibilidad de rehacer sus vidas después de lo que hicieron. Yo opino como tú, pero opino como tú porque o topa lo bueno o topa lo malo, pero quiero decir, no podemos considerar a una persona de 17 años, por ejemplo, muy adulta para según qué cosas que nos convienen y muy infantil para según qué cosas. Exactamente. No puede ser, o sea, es que eso, y yo sé que eso es un debate ardiente y que crea llagas y tal, y lo que tú quieras, pero... Y que gente dice, no, porque hay gente de 17 años que tiene una mentalidad de 10. Bueno, pues que vaya a un colegio especial. Pero si legalmente una persona de 16 años ya puede acceder a un mercado laboral, imagino que... es que, claro, me parece ridículo que se contemple como, no sé... Luego siempre, como tenemos los típicos comentarios de, bueno, pero no se puede tratar igual un caso que ha hecho un chaval de esas edades que un adulto, pues mira, no se puede tratar igual un caso que ha hecho un niño de 10, 12 años, pero cuando estamos hablando ya de 17 años, que la noche que cumplían 18, como es el caso de los de Sandra Palo, ¿de qué estamos aquí? No, el caso de Sandra Palo y el caso de esa chica que tú trajiste aquí, que a mí me dejó cao. ¿No? Y que luego encima llama a la policía y se joder, y no me voy a poder ir a Japón. Ah, el de Jaula. ¿Yo qué quieres que te diga? Será reinsertable. Si no, digo que no. Pero es que yo no lo reinsertaría. Yo no gastaría, en el caso ese, nada. O sea, más que mantenerlo, porque tampoco estoy a favor de la pena de muerte, pero... para mí, ese caso, si se reinserta, no va a matar por miedo. Pero eso no es una reinserción real. No va a matar porque sabe que si vuelve a matar no se irá a la Conchinchina, a lo mejor que es el próximo viaje. Pero no va a matar, no va a dejar de matar porque tú le hayas inculcado que matar está mal. Entonces, es que... Pero bueno... Es otro debate, yo no quiero aquí encender... Sí, no, es que es lo que tienen estos casos, que nos despiertan, nos tocan mucho la piel y saca pues nuestro lado más... No sé cómo definirlo. Más vehemente, más... Exacto, vehemente. Visceral, porque en el fondo te gustaría leer que al final pues le clavó un tenedor en toda la nariz a la Gertrude esta... y se lo sacó por la parte de atrás, porque fíjate, acabas en la propia tu violencia, porque desea que le ocurra algo de eso y al final no ocurre. Claro. Dios estaba pendiente de otras cosas.
esta chica llega al límite, colapsa y tras su muerte, además ya habían hablado ellos de que se querían, por eso intentó huir antes porque había oído que la iban a abandonar y se habían ya inventado una historia. De hecho le hace escribir una carta a la chica diciendo que le han violado unos rufianes y que por eso se encuentra en ese estado. O sea, fíjate el nivel de enfermedad de esta persona, ¿no? Tras la muerte de Silvia, Gertrude actúa como si nada. De hecho, golpea el cadáver con un libro, como diciendo, está fingiendo que está muerta. Se inventa una historia para la policía, hace recitar a Jenny una versión falsa, que claro, la historia en el momento que llegan allí la policía ven cómo está ese cadáver, que incluso la habían grabado, soy una ramera y estoy orgullosa o algo así, la habían escrito con un alfiler, o sea, es que es enfermo todo. Cuando llega la policía y se encuentra ese cuerpo, dice, oye, aquí está pasando algo. Al final es gracias también a Jenny, que tiene la hermana, que tiene ese momento en el que cuenta todo. Pero claro, ¿qué nos revela esto sobre la conciencia, la falta de conciencia en Gertrude? Porque claro, fingir inocencia después de haber orquestado todo ese horror e incluso acusar a tus hijos, porque ella... Pero hay que darle las gracias por lo inculta y tonta que debía ser. Porque yo le hubiera dicho gracias por ser tan ignorante y estúpida, porque si pensabas que iba a pasar por alto la policía que este cuerpo ha sido torturado hasta la muerte, pues eso requiere de una gran estupidez y es de agradecer, porque si hubiera sido inteligente o lista, posiblemente estaríamos hablando de una desaparición del cadáver, del cuerpo, que quizá incluso nunca se llegó a resolver. Pero bueno, aquí, gracias a Dios, estamos ante una gran tonta sádica que, frustrada y todo lo que queramos, que al final se puso ella misma los grilletes, ¿no? Uh-huh. Porque esperar que la policía, se trague ese cuento, no sé. Claro, y además este es el momento como, digamos, el giro en la película, en el que Jenny se sale de ese horror, la hermana sale de ese horror, saca esa valentía. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú sobre esta valentía de Jenny, sobre el arrepentimiento, o más bien sobre la ausencia de arrepentimiento en los implicados en este caso? ¿Qué opino? Mira, en el caso de la hermana de Jenny, en el caso de la hermana de Silvia, es un personaje que me queda un poco así, porque yo también he sido hermano, no sé, yo si hubiera vivido eso, creo que hubiera hecho todo lo posible por huir y buscar ayuda, no lo sé. Pero claro, vuelvo a lo mismo, es fácil hablar. Yo no he vivido esa época ni esa condición, entonces no lo sé. Pero vamos, me parece tan pasiva la actitud de esta hermanita que bueno, también me genera algo de rabia, ¿no? Pero en fin, entiendo que el miedo y tal. El resto, que no sientan arrepentimiento ni nada. Bueno, mira, no me gusta la idea de morirme, pero si algo tiene bueno es que al final todo el mundo muere solo. Uh-huh. Todos morimos solos y hay que hacer en ese momento, quiero pensar que hay como un recuerdo de todo lo que has hecho bien y todo lo que has hecho mal. Entonces, bueno, el consuelo que tengo es que tienen toda una vida para recapacitar lo que han hecho, y si no, pues nada, en el último acto, pues no sé, igual el miedo y el arrepentimiento les invadirá si no han hecho ese trabajo antes. Yo es que no lo sé, es que me quedo sin palabras y a lo mejor estoy diciendo una tontería porque me gustaría que se hiciera algún tipo de justicia, pero ¿qué justicia se va a hacer? ¿Que la encarcelaron a la Gertrude y salió 5 años antes de fallecer? ¿Que estos, como eran menores? No hay una justicia y no creo en una justicia. Entonces, bueno, eso sí creo que al final uno, pues cuando se está muriendo, pues es un acto que se hace solo y ahí es donde a lo mejor, bueno, eso era la pregunta que tenía para cerrar el caso, ¿no? Hablábamos de los arrestos de Gertrude, de varios de sus hijos. Algunos niños del vecindario son liberados bajo custodia de sus padres. Entonces yo te había apuntado, ¿se hizo justicia? ¿O qué sanciones deberían recibir los menores partícipes en un crimen así? Pero creo que un poco ya me lo has respondido. Sí, te lo he respondido, y además es un caso que me inquieta por varias cuestiones. Porque digo, yo me planteo,
que soy una persona, creo que empática, yo sería capaz de llegar a esos extremos, no lo sé. Igual yo estoy hablando de esto, igual si me hubiera pillado en otra época o me pilla en otro momento debido a una depresión. Sí, en otro contexto social. Ese es el tema. En otra época, en otro contexto social. Es que este es uno de los casos más horrendos de la historia de Estados Unidos, que nos habla un poco pues, de muchas cosas que son incómodas de reflexionar sobre ellas, ¿no? Sobre la naturaleza humana, sobre cómo se puede prevenir que una situación así, y sobre si esto es un caso aislado o es parte de un problema sistemático más amplio, el abuso infantil, la negligencia social, la salud mental, ¿no? Entonces son muchas cosas las que refleja este caso. Sí, es un caso complejo y que nos abre saber al interior de la cabeza del ser humano, ¿no? Y de todos sus recovecos oscuros y sus, no sé, sí. Desolador. Pues Pedro, hasta aquí el debate de hoy. No sé si quieres añadir algo más. No, que yo, bueno, lo de siempre, que aporto mi humilde opinión, que posiblemente en muchos casos sea una opinión que se deja llevar por sus instintos, sus creencias y tal, y que para nada tiene por qué ser real ni nada, es simplemente una opinión. Cuando digo real me refiero que sí es real porque la estoy diciendo yo, sino que no tiene por qué ajustarse a la realidad, ¿no? Intento darle cierta cordura con mi forma de pensar y de creer, ¿no? Pero, bueno, vamos, que acepto cualquier validación, comentario que sea totalmente opuesto a lo que yo opino, en este caso. Lo mismo. Opino lo mismo que tú, y además son casos que nos permiten eso, que se genere un foro de debate que seguro que va a ser interesante, y yo he intentado acercarme a él desde el mayor respeto posible. Espero haberlo logrado. En este caso porque a veces sé que hubo un poquito de polémica con el caso, el último caso que tratamos en A Través del Telón, con un comentario, bueno. No, yo no me acuerdo. Bueno, hay casos que, bueno, porque a veces, pues, un caso, a ver, ¿cómo lo explicaría? Un crimen se puede, no el crimen en sí, sino el caso, en las condiciones en que se ha dado, pueden dar pie a ciertos, no comicidades o no sé cómo decirlo, no chistes, sino... pero te refieres a Través del Telón, el caso de Naomi Navarre. Sí, lo que quiero decir es que hay circunstancias en los casos en las que inevitablemente, aunque el caso sea muy dramático, te da pie como a decir, no sé, roza a veces lo absurdo, para entenderlo. Mi opinión y mi punto de vista, el planteamiento de los podcasts pueden parecer similares porque tienen una estructura similar, pero son dos conceptos distintos, A Través del Telón y A Través de la Niebla, los que hayáis escuchado. Lo que quería decir es que en el caso que, por ejemplo, tratas hoy, es que no da pie ni siquiera nada de eso. Y es un caso que jamás se me ocurriría plantear desde un punto de vista, y yo creo que en el caso de Naomi Navarre tampoco se plantea así, o sea, se hace una presentación del caso totalmente seria en la que se habla de los hechos, y luego tenemos una tertulia en la que estamos con nuestros compañeros de muertos de risa. La idea es hacer un debate distendido, y yo creo que, o sea, creo que mi opinión, decir es que hay circunstancias en el caso de la Navarrete, que me hace mucha gracia el apellido. Hay circunstancias, no el crimen así, hay circunstancias que envuelven al crimen que son un poco rocambolescas y que inevitablemente llevan a la parodia, a la comedia, porque lo son, es que es así, pero eso no quita que el crimen siga siendo algo terrible. Lo que yo quería decir es que, por ejemplo, en este caso, quizá yo lo desconozco, pero es todo horrible, sin más, no hay situaciones no rocambolescas, simplemente no envuelve a nada, sino que, y los dos casos por igual son terribles, pero que bueno, vamos, que se me va la perol. Tú cortas esto y ya está. No, está bien la reflexión. Lo que pasa que, bueno, yo para cerrar creo que muchas veces nos quedamos más con los dos comentarios negativos que con los 70 positivos. Entonces, no estamos exentos de la crítica, nadie está, de hacer las cosas bien o mal. Nosotros intentamos siempre hacerlo de la mejor manera posible, que nos podemos equivocar. Sí, yo creo que en el caso de Naomi Navarre no hay ningún tipo de
Además es que al comentario que te refieres estaba... Si se hubiese centrado esta persona, y lo siento, pero ya con esto acabo, si se hubiese centrado esta persona en criticarnos profesionalmente, pero cuando te centras en factores personales para hacer una crítica, para mí pierde cualquier tipo de validez esa crítica. Sí, Entonces, sí, totalmente. Cuando una compañera en un programa se abre, nos habla de un episodio de su vida y tú atacas de esa manera, pues me parece que la que tiene que mirarse a lo mejor en un espejo eres tú, antes de poner un comentario, y sobre todo hacer un cuadernillo rubio para poner las H donde van y las Y donde no van las L's. Pero bueno. Ahí es fundamental. Sí. El cuadernillo rubio que yo lo he hecho y sigo confundiendo alguna V con la B y alguna G con la J, porque eso es algo muy mallorquín. Así que con este alegato final nos despedimos y bueno, agradeciendo a todos los que estáis, que sois muchísimos, los que cada semana nos estáis siguiendo, acompañándonos en los comentarios y que ya nos hacéis sentir parte de una familia. Entonces, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Gracias por estar aquí una semana más con nosotros y nos escuchamos la próxima semana en A Través de la Niebla. Claro que sí. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti y a tus oyentes y bueno, y a todo el mundo que participa de una manera o de otra en este podcast. Y nos vemos, nos escuchamos. Un saludo muy fuerte, no, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana.